Hoy queremos hablar sobre un tema que a muchas personas les provoca algo de repulsión, algo de fobia, y creemos también que esto se debe en parte al desconocimiento que tienen de estos animales. Queremos hablar de las serpientes, concretamente de curiosidades sobre las serpientes, así que sin más vamos a ir al grano y os vamos a contar una serie de características generales relacionadas con el mundo de los ofidios, de las serpientes. ¡A por ello! 1, 2, 3, jump! 1. Las serpientes no tienen párpado. Las serpientes no pueden cerrar los ojos. Tienen una escama modificada y transparente que protege y recubre los ojos y que mudan cuando realizan el proceso de muda natural para poder crecer. Y además esta es una de las principales diferencias entre serpientes y lagartos. 2. Las serpientes son sordas, carecen de oído externo. Recientemente se ha descubierto que pueden escuchar, no recuerdo bien si eran sonidos de alta frecuencia o de baja frecuencia, pero básicamente son sordas, no pueden oír. En cambio, sí que sienten muy bien las vibraciones. 3. Las serpientes, igual que los lagartos, presentan hemipenes, es decir, tiene dos penes, ¿vale? Para poder tener sexo, se lo pasan de lujo los bichillos estos. Ya más adelante haremos otro vídeo hablando sobre este tema porque es muy interesante. Ahora lo dejamos aquí. 2 hemipenes. 4. El tamaño de las serpientes varía una barbaridad. Podemos encontrar desde la pequeña serpiente hilo, que tan solo mide 10 centímetros, hasta serpientes tan grandes como la pitón reticulada o la anaconda, las cuales pueden alcanzar incluso tamaños desmesurados de hasta 8 y 9 metros. Una locura. Dentro de algunas especies de serpientes es común el canibalismo. Por ejemplo, sucede con crótalos y con algunas especies de boas, como por ejemplo boas arcoíris. Cuando tienen crías y algunas de estas crías nacen muertas, es bastante común que se las puedan comer para recuperar el gasto energético que implica el parto. No se alimentan de serpientes, simplemente se produce el canibalismo en este tipo de situaciones. Hablando de la dieta, que es un tema muy interesante, aprovechamos también para dar otro dato curioso, y es que no todas las serpientes comen lo mismo. Hay gente que cree que todas las serpientes comen rata o comen ratones. No, hay serpientes que solo comen otras serpientes. Hay serpientes que solo comen lagartos, otras que solo comen caracoles, otras que comen insectos, otras que comen huevo, ¿vale? Entonces la dieta es súper variada, pero siempre va a ser carnívoro. 7. En el mundo hay aproximadamente unas 3.500 especies de serpientes, y ojalá hubieran más, de las cuales solo 600 son venenosas, aproximadamente una sexta parte, y de estas 600 aproximadamente 200 representan un peligro importante para el ser humano. 8. Las serpientes pueden vivir prácticamente en cualquier clima. Las podemos encontrar en altitudes de hasta 4.000, 4.500 metros, hasta altitudes tan bajas como el nivel del mar, desde desiertos hasta lugares donde nieva, como por ejemplo esta que tenemos aquí detrás, ¿vale? La pitón diamantina habita el único punto de Australia, en esta zona de Australia, donde llega a nevar. Cuando comen, la mandíbula no se desarticula como mucha gente cree, sino que la mandíbula, los huesos están como flotando y están unidos por cartílagos y tendones flexibles que permiten que se dilaten una barbaridad, y esto les permite poder comer presas mucho más grandes que su propia cabeza. Las serpientes pueden estar mucho tiempo sin comer, y esto es debido a su baja tasa metabólica. No tienen que mantener el cuerpo caliente, y esto favorece que puedan estar largos periodos de tiempo sin comer. En mi caso, en mi propia experiencia, el récord mío de una serpiente que no ha querido comer y que estaba completamente sana ha sido de 10 meses, pero el récord en cautividad es de 22 meses, 2 años sin comer y sin que esto afecte a la salud del animal. Las serpientes presentan una gran tasa de nacimiento de serpientes con 2 cabezas, bicéfalas, ¿vale? No se sabe a qué se debe bien, pero es bastante común, dentro de lo raro que es este proceso o este evento, es bastante común que una serpiente tenga 2 cabezas, que una coma, que coman las dos, que las dos rivalicen por la comida incluso. Es algo muy, muy curioso. Existe una isla que se llama la Isla de las Serpientes, que es el sueño de todo amante de los ofidios y de las serpientes como yo, ¿vale? En esta isla se supone que podemos encontrar aproximadamente 2 ejemplares por metro cuadrado. Habéis oído bien, 2 ejemplares a cada paso aproximadamente, lo cual es realmente alucinante, una concentración tan inmensa de serpientes en un mismo sitio. Aproximadamente cada 6, 7 u 8 semanas
las serpientes mudan sus colmillos. De esta manera, si alguna vez van a cazar y por lo que sea pierden los dientes, no estarán abocadas a una muerte segura, sino que podrán estar un tiempo sin comer y en el momento en que se les repongan estos dientes, si es que los han perdido, porque hay ocasiones en las que antes de perder unos dientes ya están naciendo los nuevos, entonces podemos encontrar, por ejemplo, víboras con 2 pares de colmillos, incluso hasta, yo creo que he visto una foto con hasta 5 pares de colmillos, lo cual es una auténtica barbaridad. Lo dicho, cada 6 a 8 semanas mudan los colmillos. No todas las serpientes de colores son venenosas. De hecho, muchos animales en la naturaleza lo que hacen es imitar a animales venenosos para ellos parecerlo y de esta manera poder llevar una vida más segura, ya que cuando un posible predador los vea y detecte un color tan llamativo como por ejemplo el que tenemos aquí, no decimos que este sea el caso, pero cuando detectan un color tan vistoso, normalmente en la naturaleza estos colores significan alerta, peligro, veneno, muerte. Entonces lo que hacen muchas serpientes evolutivamente han desarrollado características similares a las especies venenosas. El principal sentido que utilizan para moverse no es la vista, como sucede por ejemplo con humanos. Los principales órganos que utilizan es el olfato, que para nosotros sería el gusto, por así decirlo, porque lo que hacen es detectar partículas de aire con su lengua bífida y luego estas partículas son depositadas en un órgano que tienen dentro de la boca, debajo de los ojos, que se llama el órgano de Jacobson, el cual recoge estas partículas y analiza e interpreta qué es lo que hay en el entorno. Y para acabar, que tengamos mucho cuidado, porque una serpiente puede llegar a morder incluso después de muerta. Sucede lo mismo que con una lagartija, ¿no? Cuando alguna vez de pequeños hemos ido a coger una lagartija y esta ha perdido la cola, hemos visto que esta mantiene un nervio y que este nervio se mueve. En las serpientes sucede exactamente lo mismo y puede incluso llegar a morder después de muerta o después decapitada. Incluso se han dado muchos casos. Así que aquí tenéis una serie de curiosidades sobre las serpientes. Espero que os haya valido alguno y que al menos haya despejado algunas dudas o haya aclarado un poquito muy por encima, porque no hemos hablado de estos animales, simplemente hemos dado pinceladas sobre determinados aspectos o detalles que se podrían desarrollar mucho más, pero lo que queríamos era sobre todo eso, que aprendáis un poquito más sobre estos animales y que disfrutéis viéndonos. Ya sabéis, si os ha gustado, suscribiros al canal, darle al like, comentad y dejarnos cualquier tipo de sugerencia aquí debajo. Un fuerte abrazo, bicheros y bicheras, nos vemos en la próxima, hasta luego.